Bueno, mi nombre es Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, profesor de Política Internacional de la Universidad Nacional de Villa María. Y gracias a esta invitación de Gabriel Fernández Gasalla para participar de este panel, me iba a referir a la situación chilena, fundamentalmente antes, durante y después de la pandemia de COVID-19. A ver, yo básicamente voy a tratar de dividir la exposición en tres partes. Una vinculada con la situación internacional y en ese sentido el rol de Latinoamérica para ubicar el contexto geográfico en el que se ubica Chile. La segunda parte tiene que ver con el famoso modelo chileno, tanto en materia política como económica, que se viene implementando con bastante éxito, diría yo, desde la década del 70, después de la experiencia socialista de Salvador Allende. Y la tercera parte tiene relación con la actualidad del modelo chileno, fundamentalmente a partir del año 2019, antes de la pandemia, cuando se producen una serie de estallidos sociales que algunos consideran forman parte de la crítica demoledora del modelo instaurado en los 70 y otros consideran que eh, esos estallidos tienen una raíz fundamentalmente sustentado en la crisis de liderazgo. Y yo estoy particularmente entre estos últimos. Respecto a la situación internacional, yo diría que eh, la pandemia del 2019 ha consolidado una serie de fenómenos y sucesos que venían dándose antes de la pandemia, que estaban en situación latente, yo diría, y que durante la pandemia y después de la pandemia, aunque estamos transitando este después, aparentemente se han vuelto más exponenciales, se han agravado. Por ejemplo, la rivalidad entre Estados Unidos y China, por ejemplo, algunas tensiones específicas en algunas regiones del mundo, por ejemplo, en Europa Oriental, el caso ucraniano, que ha avivado o reavivado las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, algunos efectos colaterales de la llamada primavera árabe, de la cual este año se cumplen 10 años, tensiones que tienen que ver con el futuro energético del mundo, la puja entre energías renovables y energías no renovables, las rivalidades, las tensiones producidas a propósito justamente de la propia pandemia, es decir, ha habido una especie de guerra de vacunas, ha habido una especie de guerra de insumos, una serie de conflictos regionales que también se han potenciado. Caso clarísimo ha sido el de la guerra entre Azerbaiyán y Armenia por el clave de Nagorno-Karabaj, y así sucesivamente, tensiones también entre India y China, que son dos gigantes asiáticos cuyo futuro en gran medida va a gravitar sobre el futuro del mundo también. Así que básicamente la pandemia ha hecho explotar, si se quiere, algunas de los conflictos que veíamos venir ya en el 2019. Y en ese sentido, América Latina, que no pasa o que no pasaba por una etapa realmente conflictiva, sobre todo en materia interestatal, sí lo hacía en términos domésticos. Claramente, tras la década de bonanza, del boom de las commodities, que eclosionó con una serie de gobiernos populistas que fueron cediendo el terreno a gobiernos más vinculados a sectores conservadores o de derecha. Eh, Ahora estábamos viviendo en los años 2018-2019 una especie de regresión en algunos países y en algunos otros también
una consolidación de regímenes de derecha, es decir, alternativamente ambas posibilidades, las posibilidades vinculadas con la derecha y las posibilidades vinculadas con el populismo. No está claro, no está claro el panorama político electoral. Este año, de hecho, tenemos varias elecciones. Sucesivamente se han producido algunos resultados de las elecciones ya existentes, por ejemplo el caso de Perú, pero no está claro que de nuevo haya un retorno a los gobiernos populistas, ni tampoco está claro que haya un revival de los gobiernos derechistas. En todo caso, hay una especie de diversidad eh, muy importante en los distintos países de América Latina. No está clara la tendencia, eh, y es un poco el panorama tal como se estaba planteando hacia 2018-2019. Lo que sí está claro es que no hay conflictos interestatales y sí hay demasiados problemas, eh, básicamente de déficit de políticas públicas, y básicamente me voy a referir a uno, que es que estamos en un continente con un enorme grado de desigualdad social, uno de los más desiguales del planeta, si no el más desigual, y esto se ha potenciado con la pandemia. De hecho, es una zona del mundo donde se vacuna relativamente poco, con algunas excepciones en relación a la población, digo, con algunas excepciones, por ejemplo, el caso chileno, donde hay poco nivel de testeos, donde hay bastante improvisación en las políticas sanitarias. Es decir, todos los problemas de arrastre deficitarios que tiene América Latina, que tenía antes de la pandemia, con la pandemia se han puesto en evidencia, se han desnudado, han quedado claramente al desnudo, y eso va a ser de difícil resolución en el corto plazo, por más que se sucedan gobiernos de uno o de otro signo. Eso como panorama general. Como panorama particular, respecto a Chile, lo que podría decirse es que yo soy de los que escribe a que Chile desarrolló un modelo económico y político bastante exitoso a lo largo de las últimas 4 décadas, después de haber tenido una experiencia, y esto lo subrayo, después de haber tenido una experiencia como la de Salvador Allende, el único gobierno socialista que llega a través de elecciones, como único caso en todo el mundo. Lo cual, bueno, por supuesto le deparó al propio Allende toda una serie de dilemas que él no pudo resolver a lo largo de esos 3 años caóticos de gobierno, ¿no? Precedido por esa experiencia socialista, Chile tiene una dictadura militar de 16 años a cargo del general Pinochet, tremendamente autoritaria, tremendamente verticalista, pero al mismo tiempo tremendamente eficaz, a pesar, por supuesto, de las violaciones a los derechos humanos y una serie de déficits institucionales que aquí no vale la pena recordar. Más allá de esos déficits institucionales, el modelo fue tan exitoso que logró instaurar una nueva constitución, la de 1980, que fue una constitución muy original y que logró sobrevivir incluso a toda la transición democrática. Fue un modelo exitoso claramente porque se desarrollaron allí transformaciones estructurales que ningún otro país de América Latina vivió, ni siquiera en el periodo posterior, en el periodo democrático posterior. Todos sabemos cómo se abrió la economía en Chile, todos sabemos cómo se regularon mercados, todos sabemos cómo se privatizaron empresas estatales, excepto el cobre, todos sabemos cómo se diversificó la matriz productiva, sobre todo en el sector alimentos, todos sabemos la apertura, la enorme apertura de inversiones que hubo, a pesar de bloqueos que tuvo la economía chilena, producto justamente de la vulneración de derechos individuales, de derechos humanos del que hizo gala Pinochet.
por ejemplo, el bloqueo de la propia Estados Unidos, la apertura de Chile, la economía chilena al sudeste asiático, es decir, toda una serie de hitos que tuvieron un resultado social evidente también, porque una gran cantidad de chilenos pudieron acceder por primera vez a créditos hipotecarios, a la construcción de sus casas, a la posesión de sus viviendas, saliendo de la extrema pobreza, de las llamadas caliampas, de las poblaciones que podrían asemejarse a lo que se llama en Argentina Villa Miseria. Y el hito más importante, yo diría, es la baja de la pobreza de un 40%, con que deja Pinochet su gobierno, a el 15 o el 10, con que hoy la democracia chilena presenta sus indicadores sociales. Lo que no pudo bajar Chile es el grado de desigualdad, esto en consonancia con lo que decíamos respecto al panorama latinoamericano. Ahora bien, bueno, con esto por supuesto voy descartando que el culpable o responsable del malestar del bienestar, como le llamo, o como pretendí llamarle a esta exposición, el causante haya sido el modelo, ¿no? El modelo no fue el responsable de los disturbios, de la violencia social del 2019, tampoco es el responsable de todo el proceso de conformación de la Convención Constituyente para reformar la Constitución del 80, que hemos visto tanto el año pasado como parte de este año con los distintos procesos electorales, sino fundamentalmente, a mi criterio, y compartiendo el criterio de muchos analistas políticos chilenos, en todo caso, una crisis de renovación de liderazgos políticos, una crisis de renovación de la propia élite política, que lamentablemente para ella se ha mantenido de manera muy conservadora a pesar de los distintos reclamos sociales que se venían dando ya tempranamente, 2005, 2006, 2010, con las famosas revoluciones de los pingüinos, las marchas opositoras de los estudiantes secundarios chilenos en las calles de Santiago, en muchos lugares del país, en contra del régimen educativo instaurado por Pinochet y que se fue manteniendo a lo largo de las décadas de transición democrática por los gobiernos de la concertación y por los gobiernos de la derecha. Claramente el sistema institucional de la Constitución del 80 en grandes rasgos se mantuvo a lo largo del tiempo, a pesar de que hubo modificaciones como la eliminación de los senadores designados, como la misma eliminación del sistema binominal, que fue una de las últimas reformas que se pretendió hacer, que beneficiaba, por supuesto, la presencia legislativa de los gobiernos de derecha, de las posiciones de derecha, más que de los gobiernos de derecha, y también, por cierto, la elección democrática de los alcaldes. A pesar de todos esos cambios, a pesar de que la élite política chilena trató con cierta inteligencia de manejar todo el proceso de transición, podría decirse que la propia modernización de la sociedad chilena, sobre todo en los últimos 15 años, han puesto en evidencia que la sociedad chilena ya no está conforme con el grado de ejecución, el ritmo de ejecución, el tipo de apertura política que ha planteado la élite chilena, y esto es lo que ha detonado, en todo caso, las protestas y todo el proceso institucional que hemos visto a lo largo del año pasado, en plena pandemia, aún con una Chile que vivió muchas vicisitudes, porque tuvimos el caso de un encierro importante, después alguna liberalización y ahora nuevamente otra vez el encierro. En un gobierno que claramente está más cercano, digamos, a la derecha que al centro de la izquierda,
o al centro. Todo esto genera dudas. Ahora voy a la tercera parte de la exposición. Todo esto genera dudas respecto al futuro de Chile. Hay quienes ven todo lo que ha pasado en las últimas semanas como el comienzo del fin. Es decir, hay quienes piensan tanto a ambos lados, digamos, del espectro ideológico, tanto al lado de la derecha como al lado de la izquierda, que el modelo instaurado a partir de la Constitución del 80 va a llevar a esta misma a su fin, que todo el proceso constituyente o reconstituyente va a finalmente imponerse y vamos a tener un nuevo Chile con una nueva constitución que va a ser fruto o producto de un consenso muy diverso, como el que hemos visto en las últimas elecciones. Y hay quienes creen, por el contrario, que el proceso que tenemos por delante, los próximos 8 o 9 meses, va a ser un camino plagado de espinas para aquellos que se ilusionan con una eliminación de la Constitución del 80 y con un fin del modelo chileno. Yo estoy más cercano a la segunda postura, en el sentido de que yo no veo que vaya a ser fácil concretar las expectativas de la dirigencia, de la nueva dirigencia que ha ganado en las últimas elecciones. No creo que, mucho menos creo que hay una especie de chavización del proceso político chileno. No lo veo. Creo que la experiencia de Allende, a pesar de que estamos hablando de generaciones que no vieron ni la experiencia allendista ni la experiencia pinochetista, sobre todo estoy hablando de los jóvenes, pero sí tienen el recuerdo de sus padres y de sus abuelos, el haber afrontado semejantes experiencias traumáticas, creo que la sociedad chilena ha aprendido de ellas y no va a volver a caer en vivir algo parecido a aquello. Por lo tanto, yo tengo, tal vez ingenuamente, confianza en que el proceso se encarrile. No estoy tan seguro de cómo se van a encarrilar, es decir, no estoy tan seguro de que el proceso finalmente acabe con la eliminación de la Constitución del 80 y con la posibilidad de una nueva Constitución, eso por un lado, pero en caso de que ocurriera eso, en caso de que ocurriera una reforma constitucional, creo que la gran variedad, la gran diversidad del espectro político de los nuevos dirigentes me permiten abrigar ciertas dudas de que esa constitución vaya a ser muy eficaz en términos de un nuevo mensaje ideológico a la población. Así que, bueno, con esto quería dejarles mi opinión respecto al siempre discutido caso chileno, siempre polémico caso chileno. Y bueno, lamento no poder estar en el Zoom de manera directa para evacuar las consultas, pero por supuesto le ofrezco a Gabriel la posibilidad que a los oyentes o a los telespectadores puedan conocer mi mail y de esta manera hacerme preguntas a través del mismo. Muchas gracias.